Hola, buenas tardes. ¿Están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo están? Para Buenas ser el tardes, viernes a la profe. tarde, ¿contentos? ¿Con muchas ganas de estudiar economía? Bueno, me gusta. Mucha gente hay hoy. No, 30 más o menos. A ver, todos con fotito. Bueno, ¿fueron leyendo algo más o menos? ¿Ya tienen visto cómo viene la cosa para mañana? A ver, alguien en el chat, buenas tardes. Ahí les voy a compartir, estoy tratando de compartirles un archivito que tengo yo, donde me tomé el trabajo de contestar las preguntas. Vamos a ver si lo puedo levantar. Ahí vamos bien, un archivo de Word. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí, profe. Sí, profe, se ve. Un archivo de Word donde ¿me están escuchando? ¿Alguien que pueda hablar y me contesta? Porque no Sí, profe, se escucha re bien. Se escucha. Muy bien, profe, se escucha. Sí, se escucha bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, se escucha re bien. ¿Me están No. escuchando? Sí, perfecto, profe. El profe no está escuchando. Sí, se escucha perfecto, profe. No. Juan Zanotti, ¿me estás escuchando? A vos que te veo. Sí, bien. ¿Y el archivo que compartí, lo ven? Ya no hay archivo, doctor. Ahora no lo vemos, pero recién lo vimos. Recién se veía solo una pregunta. ¿Usted escucha? No, parece que no escucha el profe. Parece que no escucha, ¿no? Ahí están viendo este archivo. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? Hablemosles por el chat, porque capaz que no les llega Sí, el el audio. archivo sí se escucha, se ve. Sí, profe, No, lo estamos viendo. lo que se ve es la primera pregunta, con algo de la Tengo respuesta. problemas de audio No yo, me se ve el parece que no lo archivo. escucho. Claro. Karina está hablando y no la escucho. Aguante Boca. Juan, vos me podés hablar, que no sé si no los estoy escuchando a ustedes. ¿Ahí escucha? No estoy escuchando ¿No? yo. No, No el estoy problema es teniendo suyo. sonido, a ver cómo puedo arreglar eso. Claro. Mariana. No, el micrófono debe ser porque si no nosotros no lo escucharíamos. Ahí lo cerró, ahora sí no lo escuchamos.
¿Se nos fue? Debe estar tratando de ver si puede solucionar el problema de audio que tiene. No, Se ese no fue. se fue, ocultó la imagen. El video paró. Ahí está. Bueno, a ver, ahora sí me escuchan. Vamos con quién está en cámara. Karina, ¿me estás escuchando? ¿Lo escuchamos o no? Ahí se escucha, sí. Sí, lo escucho. Karina Domínguez, sí. El tema Y, a es si ver, nos necesito escucha que usted. hables, que está silenciada. Buenas Usted tardes, doctor. No, sí, yo lo escucho perfecto y estoy hablando. ¿Ustedes, chicos, me escuchan o no? Sí, Tengo sí, un Puedes micrófono revisar el abierto. Sí, micrófono, Karina, a ver, se porque no te escucha. escucho, tengo algún problema ahí. Buenas tardes, profe. Yo también lo escucho bien. El doctor no nos escucha a nosotros. ¿Qué pasará? Yo no tengo ni idea cómo se soluciona. Profe, ¿usted nos escucha? Aparte puedo concentrarme igual, si hay bullicio alrededor, no tengo drama con eso. Puedo ir hablando, puedo ir haciendo exámenes, en eso soy un desastre. Iniciar audio y iniciar video. Ahí creo que escucho ahora. Juan, ¿puedes hablar? ¿Escucha? Sí, Sí. ahora ¿Escucha escucho. usted, ¿Me doctor? escucha? Ahora escucho, por escucha? fin. ¿Viste? Ah, por fin. No sabe las ¿Qué era, barbaridades doctor? que ¿Qué dice. era? ¿Qué era? No, no tengo Cuéntenos idea. qué era. Me puse los auriculares. Yo digo yo cuando veo punta en el TP, doctor. No tengo idea. Escúcheme, ahora se le van a aclarar todas sus ideas, pero a mí no sé si se me va a aclarar ahora cómo es esto del Zoom. Estamos todos iguales, doctor. La verdad, que acostumbrarse. Y yo aprender aparte. Para mí la computadora era un algo que estaba puesto arriba del escritorio, nada más. Ah, sí. Bueno, voy a tratar ahora de compartir la pantalla con el famoso archivito este que le estoy queriendo subir. ¿Ahora lo ven? ¿Ven el Sí, archivo? profe. Y Sí, me se escuchan ve, a se mí ve. y yo los escucho a ustedes. Bueno. Lo único que veo es la primera pregunta, doctor. No es que se ve el archivo entero. Sigo insistiendo en eso. No Usted sé ve si la está pregunta bien. 1 que dice ¿cuál es la causa que sustenta la asistencia al comercio internacional? Y 8 o 10 renglones para abajo. Sí, Exacto. profe, está Sí, perfecto. profe, Sí, se está ve. bien. El archivo entero no lo va a ver porque tiene 25 hojas. Ah, Algunos con razón la China llora. claro, porque ninguno se tomó el trabajo de contestar todas las preguntas que hizo el profesor Castro, ¿no? Hasta ahora. Sí, profe, yo las contesté, las marqué Sí. en las fotocopias. Ah, bueno, entonces se va a sacar 10 mañana. Yo no transcribí. Bueno, la unidad que nos toca hoy es la unidad del sector externo, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto el modelo simplificado de nuestro modelo económico, donde estaban las unidades de consumo que eran la familia, las unidades de producción que eran las empresas, ¿sí? Que se producía el flujo de bienes y servicios desde las empresas hacia las familias, y en el circuito monetario era la redistribución a los factores de la producción. Ese modelo que es simplificado, cuando una economía entra a interactuar con otras economías o un país entra a interactuar en el comercio con otros países, entonces vamos a hablar de lo que es el sector externo de la economía, ¿sí? Y una parte de lo que es el sector externo que va a ser el comercio internacional. Como ustedes saben, el comercio internacional es el comercio de productos, de bienes y servicios entre dos países, básicamente, ¿no?
ese comercio de bienes y servicios entre 12 países o 12 economías se da básicamente, ¿por qué? Porque los países tienen características y condiciones diferentes. Hay países que tienen determinados climas, donde algunos productos se pueden cultivar y otros no, países que tienen determinadas condiciones macroeconómicas que son propensos para hacer determinadas actividades industriales que otros países no las tienen. Entonces, como complemento entre economías que tienen distintas características, ¿sí?, o distintos factores de la producción, se comercian bienes, ¿sí?, que están dentro de lo que se llama el comercio internacional. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el comercio internacional? Bueno, la ventaja del comercio internacional fundamentalmente entre los países es que fomenta la especialización de cada país en la fabricación de aquellos productos en los cuales es más competitivo. O sea, cada país se dedica a fabricar aquellos productos que competitivamente, ¿sí?, les son más beneficiosos. Acá es muy importante que ustedes distingan dos conceptos fundamentales. Hay países que en la producción y comercialización de bienes y servicios tienen una ventaja comparativa con otro país, y una ventaja comparativa se da cuando un país con la misma cantidad de recursos puede producir mayor cantidad de bienes que otro país, o cuando, dicho en otras palabras, cuando un país puede producir la misma cantidad de recursos que otro país, cuando un país puede producir la misma cantidad de bienes que otro país con menor cantidad de recursos. ¿Ven este cuadrito que dice acá de la figura 17.1? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ve bien. Este cuadrito, ahí en el libro de Mochón y Becker, está para ilustrar cuándo un país tiene ventaja comparativa. Si tenemos dos países, por ejemplo Argentina y Brasil, para producir una unidad de alimentos, se me cae el cuadro, espere que algo mal anda acá. Tengo una tecla del que me... El país tiene una ventaja absoluta, acá está, volvimos al cuadro, el país tiene una ventaja absoluta cuando produce con menores recursos, ¿sí?, mayores niveles de producción. El caso de ventaja absoluta básicamente se da en países como Argentina. Supóngase, Argentina tiene una ventaja absoluta en lo que es, por ejemplo, producción de cereales. Con los mismos recursos, es decir, con la misma tierra, Argentina tiene una ventaja absoluta porque puede producir mucho más cereales que cualquier otro país de la región. Eso es una ventaja absoluta. En el caso del ejemplo, que dice que en alimentos, Argentina puede producir una unidad de alimentos en 1 hora de trabajo, cuando Brasil necesita 2 horas de trabajo. Entonces, Argentina tendría una ventaja absoluta sobre Brasil en la producción de alimentos. Profesor, o sea, cuando puede producir más bienes que los otros. Zoom, estoy por Zoom para Cuando clase. puede producir más bienes que otros países con la misma cantidad de recursos. ¿Sí? Con la misma cantidad de recursos. La ventaja comparativa es cuando un país puede producir la misma cantidad de bienes que otro país con menor cantidad de recursos. ¿Sí? O con la misma cantidad de recursos produce más bienes. ¿Sí? Acuérdense el caso de Argentina, de la tierra. La tierra de Argentina es muy fértil, entonces con la misma unidad de tierra, en 1 hectárea, usted siembra la misma cantidad de semillas de soja y en Argentina le va a crecer, le va a producir mucho más quintales de soja que en Chile o que en Brasil o que en Bolivia. Es una ventaja absoluta porque está dada por la tierra. Ese es un primer concepto de ventaja comercial entre dos países. Un concepto ya más avanzado, pero fíjense que estamos hablando de 1810, ¿sí? Estamos hablando de los inicios de la economía, es la teoría de las ventajas comparativas. Ya no estamos hablando de ventajas absolutas, sino que estamos hablando de ventajas comparativas. ¿Se acuerdan del concepto que vimos en la primera unidad de costo de oportunidad? ¿Sí? Cuando vimos la unidad 1, que decía que el costo de oportunidad de producir un bien era la cantidad de otro bien que tenemos que dejar de producir para producir una unidad adicional de bien en cuestión.
Bueno, la teoría de las ventajas comparativas, ¿sí?, dice que un país se va a dedicar a la producción de aquellos bienes que sea comparativamente superior a otro país. Y cuando un país es comparativamente, cuando le es comparativamente más beneficioso dedicarse a la producción de un bien, cuando alternativamente las unidades del otro bien que tenga que dejar de producir sean menores a la del otro país en cuestión. Por ejemplo, veamos el ejemplo nuevamente. Ahora están cambiados los números. Si para producir una unidad de alimento Argentina precisa 1 hora de trabajo y Brasil precisa 3 horas de trabajo, Argentina tiene una ventaja absoluta en alimentos sobre Brasil, ¿sí? Por lo tanto, ustedes dirían que Argentina se va a especializar en alimentos. Para producir una unidad de manufactura, si Argentina precisa 2 horas de trabajo y Brasil precisa 3 horas de trabajo, Argentina también tiene una ventaja absoluta sobre Brasil, porque con 2 horas de trabajo en Argentina se produce una unidad de alimento y en Brasil necesitan 3 horas de trabajo. Pero fíjense ustedes que para producir, concéntrense ahora en Argentina, para producir una unidad de manufacturas en Argentina, necesitamos 2 horas de trabajo, con lo cual tenemos que dejar de producir 2 unidades de alimentos. ¿Lo entienden? Si yo tengo un trabajador que trabaja 2 horas en Argentina, o me produce una unidad de manufacturas o me produce 2 unidades de alimentos. ¿Va? Entonces, el costo de oportunidad de producir una unidad de manufacturas en Argentina va a ser de 2 unidades de alimento. En cambio, si vamos a Brasil, que utiliza 3 horas y 3 horas tanto para manufacturas como para alimentos, el costo de oportunidad de producir una unidad adicional de manufacturas es de solo 1 unidad de alimento. Con lo cual, lo que va a pasar, y según la teoría de David Ricardo, es que Argentina se va a dedicar a la producción de alimentos, ¿sí?, y Brasil se va a dedicar a la producción de manufacturas. ¿Por qué? Porque comparativamente, ¿sí?, Brasil tiene una ventaja comparativa en la producción de manufacturas y Argentina tiene una ventaja absoluta en la producción de ambos bienes. Pero la dinámica del comercio internacional va a llevar a que Brasil se dedique a las manufacturas y Argentina se dedique a la producción de bienes. ¿Está más o menos claro la diferencia entre una ventaja absoluta y una ventaja comparativa? Sí, profe. Bueno. Si bien tiene mucha, el comercio internacional le proporciona a un país la ventaja de poder contar con un sinnúmero de productos y de servicios que de otra manera no pudiera conseguir con los recursos propios, y es muy beneficioso para el desarrollo económico porque los países incrementan su producción. No siempre los países entienden que la apertura económica hacia la comercialización con otros países del mundo se tiene que dar de esa manera. Y generalmente los países adoptan medidas proteccionistas de sus economías, ya sea para proteger una industria dentro de sus fronteras que consideran esencial, para desarrollar un tipo de industria nueva que le interesa desarrollar el país, o para generar mano de obra dentro del territorio, como es el caso de las economías que tienen sustitución de importaciones. Supónganse ustedes en el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina tiene una industria automotriz que se desarrolla en el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Córdoba, Santa Fe, donde Argentina se dedica a la fabricación de autos, y Argentina puede hacer fabricación de autos en tanto y en cuanto adopta medidas proteccionistas, que significa dificultar el ingreso de autos importados al territorio argentino. O Argentina tiene una industria que también protege en la provincia de Tierra del Fuego de fabricación de celulares y de tecnología,
que se puede desarrollar en tanto y en cuanto se le dan determinados beneficios o se ponen determinadas barreras para la comercialización, para el comercio internacional, que hace que los productos estén protegidos. Los mecanismos que utilizan los países para proteger sus industrias en el comercio internacional, básicamente son 4. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a la industria automotriz, ¿es fabricación o es armado de autopartes que se fabrican en otros lados? La industria automotriz argentina, el auto que se fabrica o que se arma acá en Argentina en una terminal, las terminales son las que arman, ¿sí? Que son las distintas marcas. El auto que es armado acá en Argentina aproximadamente tiene un 50% de componente nacional. Un 50% de componente nacional. Arranque usted por los componentes más sencillos, por ejemplo la chapa. ¿Sí? Claro. No sé si habrá, no sé dónde están las fábricas de motores o de sistema de distribución, de frenos, yo creo que eso es todo importado, pero la chapa, el cárter, todo lo que es fierro, todo eso, seguramente que es de fabricación nacional. Vea, en la industria, para darle un ejemplo, en la industria de la promoción industrial de Tierra del Fuego, que se hace para fabricación de celulares y de televisores y de electrónica, en lo que era fabricación de celulares, se armaba absolutamente 100%, y los primeros pasos que se incorporaron para darle componente nacional fueron los enchufes, los cartones y los termopoles del envase, y los manuales. Lo más fácil. Bueno, claro, porque para lo otro hay que tener la tecnología, no es cuestión de tener las ganas. Hay que tener la tecnología también. Y la gente preparada. Claro, entonces, pero ¿qué pasa? Cuando usted instala la industria y empieza a armar, de a poco le empieza con el correr de los años, empieza a generar, digamos, si Argentina fuera un país de política económica coherente, pero como acá uno viene y la pone, el otro viene atrás y la saca, el otro viene y la pone, el otro viene y la saca, siempre estamos como que arrancamos y nunca arrancamos, despegamos, porque no es muy coherente Argentina en medidas de largo plazo. Pero bueno, vamos a medidas protectoras del comercio internacional, o sea, medidas que los países aplican tendientes básicamente a parar el ingreso de mercadería del exterior. Esas medidas básicamente son 4, los aranceles, las cuotas de importación, los subsidios a la exportación y las barreras no arancelarias o pararancelarias. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Los aranceles que son es una especie de impuesto que se le pone al producto fabricado en el exterior, de manera tal que cuando pasa por la aduana para ingresar al país, tiene que pagar un arancel, que no es un impuesto, es un arancel, pero es como un impuesto. Técnicamente lo mismo, pero se llama arancel. Ese arancel, generalmente los distintos países, de acuerdo además de utilizarlo como para recaudar impuestos, ¿sí? Y engrosar las arcas del Estado, también lo utilizan como barrera para frenar el ingreso de productos del exterior. Por ejemplo, en Argentina tiene aranceles altos al ingreso de autos importados. Ustedes van a ver que un auto importado acá en Argentina es muy raro verlo, en cambio si se van a Chile, como no tiene industria propia de fabricación local de autos, son todos autos importados, y ustedes ven un parque automotor chileno y es absolutamente superior en calidad, y es todo BMW, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, coches importados, cosa que acá en Argentina, al no tener industria de fabricación local, esos coches de esas marcas son caros por los aranceles que se ponen para importarlos. Otro mecanismo que los países pueden utilizar son las cuotas de importación. La cuota de importación significa poner un determinado cupo al ingreso de productos del exterior. Entonces, al poner un cupo, hasta esa cantidad se puede importar, y a partir de esa cantidad en adelante tiene que ser de fabricación nacional. Eso permite a los fabricantes nacionales tener una cuota del mercado garantizada, que no van a estar con competencia internacional. Otra medida que utilizan los países para beneficiar el comercio internacional, y ahora es para a ese no soy yo. Se podrían silenciar todos los micrófonos.
Sí, hay alguien que está escuchando. Hay una compañera, Carolina, es que se olvidó el micrófono abierto. Ah, bueno. Bueno, entonces tenemos los aranceles, las cuotas de importación, los subsidios a la exportación, que básicamente es los países que aplican subsidios a la exportación, lo hacen de manera tal de que los productos que se fabrican dentro del país tengan un costo menor, ¿sí? Para poder ofrecer un precio más bajo, para poder un precio de fabricación más bajo. Supónganse, cualquier empresa que fabrique en Argentina para exportar, por ejemplo, tiene subsidios que no están directamente ligados a la exportación. El Estado no lo subsidia para que el país exporte, pero tiene subsidios, por ejemplo, en el tema de la energía. En el tema de la energía, Argentina está subsidiada por el Estado. Entonces, el costo de la energía en Argentina para fabricar un determinado producto puede ser inferior al que tiene una empresa chilena o al que tiene una empresa brasilera, en tanto y en cuanto Argentina subsidia una parte importante del costo de la energía. Cuando esos subsidios se hacen de manera, cuando un país hace esos subsidios de manera exprofesa para lograr que un país pueda vender en el mercado internacional a precios más bajos de lo que lo hace en el mercado interno, ese país, en lo que es el comercio internacional o en la Organización Mundial del Comercio, generalmente son acusados de dumping. El dumping es aquella acción que hace un país, ¿sí?, para favorecer una determinada industria, para lograr entrar en el mercado internacional a precios más bajos de lo que lo hace en el mercado interno. ¿Se entiende? Es como si Argentina dijera, yo subsidio la energía, pero solamente para las empresas exportadoras. Entonces, Argentina sería acusado de dumping porque está logrando un costo más barato para exportar que lo que realmente tiene para el mercado interno. Entonces vimos la subsidio de exportación, nos quedaría ahora las barreras no arancelarias o barreras pararancelarias, que son aquellas barreras que no son ni más ni menos que la implementación de trámites muy burocráticos para ingresar productos en otro país, o la implementación de barreras fitosanitarias imposibles de cumplir, ¿sí?, o normas de calidad especiales que se exigen, de manera tal de que la mercadería que proviene de otros países no pueda cumplir o le sea muy engorroso, muy costoso cumplir con esas normas y logre encarecer el producto que viene del exterior. Todos los países van a tender a utilizar medidas que abaraten los productos que se producen en el país para poderlos exportar y con eso obtener más divisas y más trabajo para los habitantes de su país y poner medidas proteccionistas para encarecer los productos del exterior. Aunque muchos se dicen que son partícipes del libre comercio, o abogan por el libre comercio, o firman acuerdos de libre comercio, pero la realidad es que después que hablan de libre comercio y luchan por el libre comercio, a la corta o a la larga terminan aplicando medidas proteccionistas en ciertos sectores a los efectos de, sobre todo, cuidar el trabajo de la gente que habita en el interior del país. Lo habrán escuchado ustedes ahora, desde que hace 3 años a la fecha, Trump, el presidente de Estados Unidos, que continuamente viene diciendo que y aplicando medidas contra China para proteger el trabajo de los estadounidenses. Estados Unidos perdió mucha fuente de trabajo en sectores productivos muy importantes, por ejemplo el sector automotriz o otros sectores de manufacturas, en manos de la economía china, ¿sí? Entonces, si bien Estados Unidos siguió conservando la fuente de empleo, pero la fuente de empleo que iba perdiendo, por ejemplo, en la industria automotriz, con ciudades enteras devastadas como Detroit, que prácticamente se quedó sin fábrica de autos, terminan siendo empleos en pequeños comercios o en otras actividades de servicio que son completamente distintas. Entonces,
la visión de Trump, sobre todo cuando hizo la campaña y cuando ganó las elecciones hace 4 años, era devolverle a los estadounidenses su fuente de trabajo. Entonces venía sobre la base de que iba a aplicar medidas arancelarias y pararancelarias para parar a los productos chinos, y esa es toda la campaña. Perdón. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Juan. ¿Pierden fuente de trabajo porque pierden mercado, digamos? Claro, porque un país que está orientado como Estados Unidos hacia una producción con una exportación, un comercio internacional muy importante, no solamente que pierde el mercado porque no puede vender afuera, sino que de afuera le producen los mismos productos que ellos a un precio mucho más barato. Claro. Entonces terminan los norteamericanos andando en autos chinos. Claro, hay alguien que vende más barato que ellos. Claro, terminan los Hola, norteamericanos. profe. Pero, profe, Sí. Una pregunta, ¿puedo? Sí. ¿Qué tal? Perdón primero por el sonido, fui yo sin querer. Qué buen gusto musical que tiene. Sí, no, estoy en medio de trabajo, bueno, y son un teléfono. Le hago una consulta. Quiere decir que entonces el libre comercio es, en cierto punto, no es tan bueno para otros países. En cierto punto, si todos los países lo aplicaran, sería bueno para el conjunto de los países, ¿sí? Ahora, cada país, en el momento que el libre comercio no le conviene, ¿sí?, trata de meter sus medidas proteccionistas para, no en todos los sectores, pero en aquellos sectores donde no es bueno compitiendo, poner medidas proteccionistas. Mire, el principal problema que tiene Argentina con Europa para hacer un acuerdo de libre comercio es el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque Argentina dice, no, yo quiero que haya libertad de aranceles en el sector agropecuario y que haya aranceles en manufactura. Y los europeos, ¿qué le dicen? No, al contrario, dicen los europeos, yo no quiero aranceles en manufactura y quiero aranceles en los productos agropecuarios. ¿Por qué? Y porque comparativamente, si se firma un acuerdo de libre comercio en productos agropecuarios, nosotros nos pasamos por arriba a los europeos. Y si se firma un acuerdo sin aranceles en sectores manufactureros de alta tecnología, los europeos nos pasarían por arriba a nosotros. Entonces, los sectores de cada país, el sector agropecuario argentino, el sector industrial argentino, abogan por cosas diferentes. Entonces, es muy difícil cerrar un acuerdo porque los distintos sectores que hay dentro de un país tienen características distintas y intereses distintos. Pero el libre comercio en la economía sería el ideal de las economías liberales, y el comercio planificado, controlado, sería el ideal de las economías socialistas. Ahora, entre eso hay un término medio, pero también en este momento el mundo se encuentra inmerso en una ola globalizadora que, al menos en el discurso, no es que tiende al libre comercio, pero que tiende al comercio internacional, donde se supone que cada país tiene que encontrar en ese concierto que es el comercio internacional aquellas producciones que le sean más competitivas para poderse insertar produciendo esos bienes. Parecería ser que no todo el mundo tiene que producir todo, sino que cada uno tiene que producir, como le dije, aquellos bienes que tienen ventajas comparativas. Pero estos ciclos van y vienen, las economías del mundo por momentos se cierran. Por ejemplo, ahora que hay una crisis, ¿sí?, siguen todos con el discurso del libre comercio, pero en la realidad lo que están haciendo es cerrando sus fronteras para que no entren productos de afuera, para proteger la fuente de trabajo que tienen en el país, porque en este momento en todos los países del mundo hay crisis, hay caída del Producto Bruto, hay caída de la actividad, hay protestas, hay marchas, no solamente acá en Argentina, ¿no? Claro, a lo que se refiere es los ciclos económicos. Claro. Las oscilaciones. Sí, claro, las oscilaciones que hace, sí, pero están las oscilaciones del ciclo económico, pero también sí, hay oscilaciones en el ciclo, digamos, político-económico, donde los países de repente se cierran y no quieren comerciar con nadie, y de repente, como viene de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, se larga una ola aperturista del comercio que empieza con acuerdos hasta llegar, como vas a ver ahora, hasta los mercados comunes. O sea, sí, el Mercosur, el mercado donde participa Argentina, o la Comunidad Económica Europea, ¿sí?, o el ALCA, no son mercados que se construyeron de un día para el otro, sino que con el correr de los años se van construyendo mercados, y en este momento, bueno,
hay una tendencia a seguir hacia el libre comercio, pero lo que no quiere decir que en esa tendencia a seguir hacia el libre comercio los países se van abriendo y cerrando de acuerdo a cómo viene el contexto internacional, pero la tendencia general es hacia la apertura económica. Cuando los países se juntan para agruparse, para facilitar el comercio internacional, básicamente lo hacen, habrán visto ustedes, bajo tres modalidades diferentes. Las áreas de libre comercio, ¿sí? Las uniones aduaneras o los mercados comunes. ¿Sí? En las áreas de libre comercio, consisten en que los países, ¿sí?, eliminan las aduanas existentes entre los países. ¿Sí? Supónganse un área de libre comercio entre Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, ¿sí? O en Sudamérica, un área de libre comercio en Sudamérica, no habría fronteras entre ninguno de los países de Sudamérica. Ahora, cada país hacia afuera cobraría los aranceles que le parezcan. ¿Sí? En el área de libre comercio no hay aranceles internos entre los países, ¿sí? Y hacia afuera cada país cobra los aranceles que le parece. Entonces, Argentina podría cobrarle 50% a los autos japoneses y Brasil podría cobrarle 20% a los autos japoneses y Chile podría no cobrarle nada. Ahora, Chile no podría pasar un auto japonés de Chile a Argentina diciendo que entre Chile y Argentina hay libre comercio, porque el libre comercio, en el área de libre comercio, es solo para aquellos productos producidos, ¿sí?, en cada uno de los países. ¿Se entiende hasta ahí? El área de libre comercio tiene arancel común o cero entre los países miembros del área y hacia el exterior cada país puede cobrar lo que quiere. Un grado de integración de mayor integración al área de libre comercio es la unión aduanera. En la unión aduanera, ya si bien se eliminan las aduanas entre los países se ponen de acuerdo para cobrar un arancel común en el exterior. O sea que si en Sudamérica fuera una unión aduanera, no solo que no habría aduana entre los distintos países de Sudamérica, sino que los productos que ingresaran por cualquiera de los países pagarían el mismo arancel. ¿Sí? Todos los coches importados que provienen de Japón, entren por Brasil, por Argentina, por Chile o por Ecuador, pagarían el mismo arancel. Entonces es un grado de integración mayor, porque ahora los países, no solo que no hay aduanas entre los países, sino que tampoco manejan los países en forma autónoma el arancel hacia el exterior. Y después, así como es el Mercosur o como es la Comunidad Económica Europea, que es un grado de integración aún mayor, los países agregan a esto la libre circulación, ¿sí?, en lo que es un mercado común. Lo que se agrega en el mercado común, además de la libre circulación de bienes, es la libre circulación de personas y de capitales. ¿Sí? ¿Me entiende cómo vamos avanzando los grados de integración? Entre la unión aduanera, ¿sí?, llegamos al mercado común, donde además de tener un arancel común, no tener aranceles internos, tener un arancel común con el resto del mundo, además la gente puede circular libremente, ¿sí? O sea, hay movilidad de trabajo. Un trabajador argentino puede ir a trabajar a Brasil, un brasilero puede ir a trabajar a Paraguay, un paraguayo puede venir a Argentina, ¿sí? Eso ya está por acuerdo, se le dan los permisos. Hay libre movilidad de personas y libre movilidad de capitales. Los capitales se pueden mover sin restricciones entre esos países. En ese estado es donde está el Mercosur, ¿sí?, en un nivel de mercado común. Profesor, una pregunta. Sí. En el Mercosur, ¿qué diferencia entre países miembros plenos y países asociados? ¿Cuál sería ahí la diferencia? Sí, la diferencia entre miembros plenos y países asociados básicamente está que los miembros plenos son los miembros originarios del Mercosur, ¿sí?, y que cumplen con todas las condiciones. Los asociados son los que han venido después y negocian una condición distinta de ingreso. Pero básicamente a los efectos nuestros es entender que en el mercado común es un grado de integración superior a la unión aduanera, donde además de tener el
el tema aduanero con el exterior tiene movilidad de personas y movilidad de capitales. Y un grado de integración superior aún al del mercado común, que es la Comunidad Económica Europea, que además de tener todo esto, la Comunidad Económica Europea lo que tiene es un banco central común y una moneda común. ¿Sí? Vieron que en Europa cada país dejó de tener su moneda, ya los italianos no tienen la lira, los españoles no tienen la peseta, los franceses no tienen los francos, todos se manejan con el euro. Esa moneda, el euro, que es emitida por el Banco Central Europeo. Los únicos que nunca resignaron su moneda para pasar al euro fueron los ingleses, porque la tradición que tiene la libra esterlina, para ellos no ameritaba que en esa integración en la Comunidad Económica Europea ellos tuvieran que sacrificar la libra esterlina, que es un símbolo patrio y principal baluarte de su economía. Ahora están en problemas los ingleses porque no saben qué hacer con la Comunidad Económica Europea, si quedarse, si irse. Realmente están como nosotros, no están decididos a qué si se van a separar de la Comunidad Económica Europea y se van a dedicar a comerciar con Estados Unidos o van a continuar en la Comunidad Económica. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Yo estuve viendo el video y leyendo los capítulos y tengo una duda más que nada práctica con respecto a lo que es la libre circulación de capitales, ¿no? Sí. Yo tengo un auto, ¿sí? Marca Chevrolet. Sí. ¿No? Marca tradicionalmente norteamericana. Sí. Que abro el manual y dice que está fabricado en Corea. Sí. Y a su vez ese auto se vende en Argentina. Sí. ¿En qué parte del capital que va fluctuando por los países participa Corea, participa Argentina y participa Estados Unidos? Cuando habla de libre movilidad de capitales, yo le hablo de libre movilidad de dinero financiero a través de los bancos, de capitales bancarios. ¿Sí? No de producción. No de producción. Ese auto que es tecnología norteamericana, como es Chevrolet, fabricado en Corea y vendido en Argentina, va a ser un auto coreano que entra en Argentina. Y seguramente los coreanos le van a pagar a Estados Unidos un royalty por la marca o por lo que sea. Ah, bien. O sea, es pero entre Corea y Argentina. Tranquilo que la fábrica coreana es de los norteamericanos. Me imagino. No es sí. Las fábricas chinas son de los norteamericanos. ¿Se acuerdan que yo les decía que Estados Unidos medía el Producto Bruto Nacional? Sí. Y no el Producto Bruto Interno. Porque si Estados Unidos mide el Producto Bruto Nacional, la mitad de lo que se fabrica en China es de Estados Unidos. Porque los dueños de las empresas chinas son los norteamericanos. Como son los dueños de McDonald's, como son los dueños de montones de empresas que hay acá en Argentina. Cuando ellos computan el Producto Bruto norteamericano, computan lo que fabrican los norteamericanos en Estados Unidos y en todos los países del mundo donde ellos tienen empresas. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo se mide el comercio internacional? El comercio internacional genera para sus mediciones en las cuentas públicas, para medir el comercio internacional o para hacer estadísticas o contabilidad referida a lo que es el intercambio del sector externo de un país con el resto del mundo, se utiliza lo que se llama la balanza de pagos o balance de pagos. Básicamente lo que mide la balanza de pagos la balanza de pagos mide las transacciones que se realizan entre un país y el resto del mundo y entre el resto del mundo y un país. La entrada y salida de divisas del país. Esa balanza de pagos se divide básicamente en tres componentes, sepan ustedes. Es muy complejo esto, pero ustedes sepan que la balanza de pagos tiene tres componentes. Uno que es la cuenta corriente, ¿sí? Otro que es la cuenta de capital y otro que es la cuenta financiera. Tres componentes de la balanza de pago. En lo que es la cuenta
en lo que es el primer componente, que es la cuenta corriente, ¿sí? El primer ítem de la balanza de pagos es la balanza comercial. La balanza comercial, ¿qué mide? Registra las exportaciones, ¿sí?, que realiza un país de bienes, ¿sí?, menos las importaciones, ¿sí? La balanza comercial registra el valor de las importaciones, de las exportaciones menos las importaciones de bienes. De bienes. Ustedes han escuchado hablar ahora que Argentina está teniendo en este momento, con este tipo de cambio que tiene ahora, con este dólar alto y súper alto que tiene, una balanza comercial positiva. ¿Qué significa que tenés una balanza comercial positiva o que Argentina tiene una balanza comercial positiva? Que exporta mucho más dinero en bienes de lo que importa, ¿sí? Argentina está exportando más dinero de lo que importa. Entonces, la balanza comercial de Argentina, en este momento y con este tipo de cambio, es positiva. Ingresan al país más dólares por los pagos de las exportaciones que los dólares que se van por el pago de las importaciones, ¿sí? De bienes, ¿sí? De bienes. Disculpe, le hago una pregunta. Entonces, la balanza comercial, ¿eso es aparte de la cuenta corriente? Es una parte de la cuenta corriente. Ah, perfecto. Es una Perfecto. parte. Fíjense, vamos de vuelta. Sí. La cuenta corriente, hay tres cuentas de la balanza comercial. La cuenta corriente, la de capital y la financiera, ¿sí? Sí. Esto entiéndalo, porque mañana van a tener que contestar muchas preguntitas de esto. Pero entiéndalo cómo buscarlo, porque yo sé que ustedes la contestan con él. Pero está la cuenta corriente, la de capital y la financiera. La más importante es la cuenta corriente, la más entendible. Y la más, porque lo demás es movimiento capital. La cuenta corriente tiene la balanza de pagos, ¿sí?, que se llama balanza de pagos o balanza comercial, ¿sí?, que registra el ingreso de dinero por las exportaciones menos la salida de dinero por las importaciones de bienes. De bienes. ¿Sí? Ven, acá dice, los ingresos en moneda extranjera proceden de la venta de bienes en las exportaciones. Y los pagos también en moneda extranjera son consecuencia de las importaciones de mercancía y se llaman importaciones. Cuando un país vende al exterior, exporta y cobra divisas. Cuando un país compra al exterior, importa y gira divisas hacia el exterior. Después está la balanza comercial, está la cuenta de servicios, que registra las exportaciones o importaciones de servicios, como el turismo y el transporte. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un turista argentino sale de vacaciones al exterior, supóngase a Brasil, a Europa, a Estados Unidos, lo que está haciendo es importar servicios. ¿Sí? Está yendo a consumir servicios al exterior. Es lo mismo que estuviera trayendo los servicios acá. Está consumiendo servicios de hotelería en el exterior, está consumiendo servicios de transporte en el exterior, está consumiendo servicios de salud en el exterior. Entonces, eso se llama, cuando un turista argentino sale al exterior, hay una importación de servicios. El ejemplo más típico de importación de servicios es el turismo. Cuando el argentino sale por turismo del país, se van dólares. Se tienen que pagar esas importaciones de servicios con divisa. Cuando yo hablo de dólares, hablo de divisa. No es la única divisa, no es el dólar. Puede ser euro, puede ser yen, pero Argentina, por el contexto internacional, utiliza el dólar. Porque está en América, y América está regida por el dólar. Europa está regida por el euro, lo que es Asia está regida por el yen. Pero nosotros nos manejamos en dólares. Entonces, una importación de servicios es, caso típico de importación de servicios, es un turista que va al exterior. Un turista que viene a la Argentina, ¿sí? Un turista que viene a la Argentina es una exportación de servicios, porque el argentino le está vendiendo servicios de transporte, servicios de hotelería, servicios de restaurante a un turista del exterior. Ingresan divisas al país. Entonces, la balanza comercial es mercaderías, es importación y exportación de mercaderías. La cuenta de servicios es importación o exportación de servicios, ¿sí? La cuenta de ingresos, que es la tercera cuenta, ¿sí?,
La cuenta de ingresos, que es la tercera cuenta que estamos hablando, que compone la cuenta corriente, ¿sí? ¿La ven? Registra los ingresos obtenidos por aquellos propietarios de capital con ingresos provenientes del exterior. Por ejemplo, un jubilado, vieron que en Argentina hay muchos jubilados que cobran rentas, que tienen jubilaciones en Italia, en España, en Europa, y cobran su jubilación acá en Argentina. Bueno, ese ingreso de dinero entra por la cuenta capital. Y después están lo que se llaman las transferencias corrientes. El saldo de la cuenta corriente es el saldo de estas 4 cuentas. ¿Sí? El saldo de estas 4 cuentas, que en definitiva es la suma de todos los dólares que se van del país por la compra de bienes y servicios al exterior, menos todos los dólares que ingresan al país por la venta de bienes y servicios al exterior, esa es la cuenta corriente. Argentina, cuando el tipo de cambio o el dólar está a precios accesibles o está a precio hay un tipo de cambio bajo, como se dice, cuando el tipo de cambio es bajo, Argentina se transforma en un país deficitario y la cuenta corriente de Argentina, cuando se habla del déficit de cuenta corriente en Argentina, que es histórico cuando el dólar está a precios bajos, porque hay mucha compra de mercadería importada o porque hay mucha salida de turismo al exterior, Argentina tiene una cuenta corriente deficitaria, entonces los gobiernos empiezan a poner este tipo de trabas que tenemos ahora para no tener que devaluar la moneda. Entonces le ponen trabas al comercio interior, trabas a las importaciones, le ponen trabas a las salidas por turismo, cobrándole impuestos a los pasajes aéreos, o impuestos ahora como le ponen a la compra del dólar para turismo. Esas operaciones se hacen a los efectos de no devaluar la moneda. ¿Se entendió más o menos la balanza comercial? Entonces, es eso. El ajuste, o sea, cuando un país tiene, esto ténganlo en cuenta que es así, cuando un país tiene más salida de divisas que ingreso de divisas, la única forma que hay de ajustar eso es con la pérdida de reservas del Banco Central. O sea, ¿quién paga la diferencia? Si en el mercado de divisas salen más dólares de lo que entran, alguien los tiene que poner. ¿Quién los pone? Los pone el Banco Central desde las reservas. ¿Sí? ¿Entienden ahí por qué cuando hay crisis en Argentina el Banco Central pierde las reservas? Básicamente pierde las reservas porque todo el mundo entra a sacar el dinero hacia el exterior. Sacar el dinero hacia el exterior significa sacar el dinero del banco y llevarlo al exterior a través de una transferencia bancaria, o sacar el dinero del banco y llevárselo a la casa. ¿Sí? Es exactamente la misma acción para el sistema argentino, sacar el dinero a través de una cuenta bancaria y depositarlo en Suiza, que sacar el dinero y depositarlo y guardarlo en el colchón de su casa. Es sacar el dinero del país. Cuando usted saca el dinero del banco, cuando alguien compra los $200 y va al banco a los 3 días a retirar los $200, está sacando $200 del país. ¿Sí? Porque no están más en el país. No sabemos dónde están, si están en un colchón o en una cuenta en Suiza, pero no están más en el país. Profe, ¿eso sería lo que se llama fuga de capitales? Eso es una fuga de capitales. Cuando hay fuga de capitales es así como cuando hay buen clima de negocio, los capitales internacionales vienen y entran al país, ya sea a invertir en inversión directa, a comprar acciones de empresas o bonos del Estado o a hacer colocaciones financieras. Cuando el clima de negocio se pone complicado, los capitales, así como entraron, se vuelven a ir. Por eso, la mayoría de los países regulan esta cuenta de capital. La entrada y salida de capitales la regulan. Argentina hay momentos que regula la cuenta capital pidiendo que capital que ingresa a la Argentina tiene que permanecer una determinada cantidad de tiempo en el país antes de poder seguir, o ese tipo de cosas. Pero
los economistas liberales siempre le van a decir que lo conveniente es desregular todas estas cuentas de entradas y salidas de capitales y dejar que el mercado maneje la entrada y salida de capitales, para lo cual, previamente, un país debería tener un sector público equilibrado. El problema que tiene Argentina es que el sector público de Argentina no es equilibrado, no se autofinancia. El sector público de Argentina tiene un gasto que no lo puede financiar con los niveles de recaudación que tiene. Entonces, básicamente, recurre históricamente a tres fuentes de financiamiento que no son las más convenientes. Una fuente de financiamiento es pedir prestado, ¿sí? Pide dólares prestados al exterior. Otra fuente de financiamiento, si no, es emitir dinero, emite dinero sin respaldo. U otra fuente de financiamiento es consumirse los stocks. ¿Qué significa consumir los stocks? Sería, por ejemplo, sacar todo el petróleo de Vaca Muerta y no pagarlo. ¿Sí? Usted se consume todo el petróleo de Vaca Muerta, con eso le da nafta gratis a todos los argentinos, hace que los niveles de consumo en Argentina aumenten. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando eso termine, nos vamos a quedar sin petróleo y estamos todos en el mismo lugar que estábamos antes. Eso sí, en el medio, por ahí tuvimos una fiesta. Generalmente Argentina recurre a ese tipo de mecanismo, pero nunca recurre al mecanismo que tiene que recurrir, según ya le digo, no lo estoy diciendo yo, sino lo dicen los economistas expertos, que es equilibrar su sector público para que no tenga que demandar ni impresión monetaria como demanda, o endeudamiento excesivo como demanda, o consumir stock, que ya de paso les digo, no hay más stock para consumir en Argentina, o sea, los stocks entre los últimos dos gobiernos consumieron todos los stocks de todo lo que había. O sea, cuando dicen a Argentina tiene que privatizar, ¿y qué va a privatizar si ya privatizó todo y ya vendió todo y no le queda más nada? Cuando hablan lo único que quedaría ahora sería que prospere esto de Vaca Muerta y podamos vivir de Vaca Muerta, pero con este sistema viviríamos 10 años más de Vaca Muerta y volveríamos a foja cero dentro de 10 años. Profesor, ¿y la emisión de bonos? La emisión de bonos la vamos a ver cuando veamos los mercados financieros, pero básicamente el Estado cuando emite bonos es un pagaré que emite el Estado. Por ejemplo, hoy el Estado argentino tomó un montón de plata mediante emisión de bonos con el A24 al 15% anual en dólares. Entonces el Estado le da a usted un pagaré que dice que dentro de 10 años le va a dar $100. Entonces usted va a decir, bueno, si usted dentro de 10 años va a dar $100, yo hoy le doy 85. ¿Sí? Perdón, 85 le daría si me lo va a dar el año que viene. Si me lo va a dar dentro de 10 años, no sé cuánto da esa cuenta, pero da muy poquito. Porque te están pidiendo 15% anual. Si fuera el bono a un año, le dan 85. Entonces, Argentina, ¿qué hace? ¿Qué hace el gobierno cuando el tema es de que el gobierno está sobreendeudado? La pauta de que el gobierno está sobreendeudado y abusó de estos mecanismos es la tasa de interés que le están cobrando. Es como que Argentina le va a pedir, ya no le puede pedir a nadie, le va a pedir al usurero. Y cuando va al usurero, dice la tasa de... Es como ir a pedir un préstamo financiero a Carlitos. O sea, ya es endeudarse a esa tasa de interés, pero Argentina lo está haciendo. Ahora, con tal de no devaluar, Claro. ¿sí? Con tal de no devaluar y poder seguir... Porque ¿cuál es el problema que tiene Argentina si devalúa? Que se aumenta todo el costo de los alimentos. ¿Sí? Porque los alimentos básicamente tienen precio internacional, porque el fabricante de alimentos dice, si yo fabrico este kilo de azúcar, ¿sí? Y en España vale $1, en Francia vale $1 y en Estados Unidos vale $1, y yo o lo vendo en Argentina a $1 o me lo llevo a España, Francia o Italia si yo lo exporto. ¿Sí? Como los alimentos son transables y entonces tienden al precio internacional. Miren, tal es así que los alimentos son transables, que muchos de ustedes son bastante más jóvenes que yo, pero esto yo lo viví en carne propia. En el año 92 asume como ministro de Economía de Carlos Menem Domingo Felipe Cavallo. No sé si ustedes se acuerdan de este personaje. Sí, profe, soy de la misma época. Un personaje argentino, bueno. En el medio de un proceso hiperinflacionario, ¿qué hace Cavallo para parar ese proceso inflacionario?
abre la economía, hace una apertura económica total, o sea, libera la economía a la importación. Llegamos, yo me acuerdo de ir al supermercado y comprar agua mineral francesa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace eso? Le pone un techo a los precios argentinos, que son los precios internacionales, ¿sí? Por más que el empresario argentino quisiera seguir subiendo los precios, ¿sí? No los podía subir más, porque los precios internacionales... sí, pero eso quemó la industria nacional. Claro, la reventó a la industria nacional, porque abrió y los todos por 2 pesos, todas esas cosas que vinieron. Claro, ¿se acuerdan los todos por 2 pesos? Íbamos, compramos, pero era baratísimo, íbamos a comprar huevada barata, que es más, se multiplicó, pero por decirle, en el mercado había 10 marcas de galletitas y casi todo el mundo desayunaba y merendaba con pan de la panadería, y en los 90 empezamos a desayunar y merendar todo con galletitas, se fundían los panaderos, porque entraban galletitas, fideo importado, íbamos, cocinábamos fideo italiano, hacíamos fideo italiano, porque hacer una apertura económica así, entonces el techo eran los precios internacionales. Claro, frenó la inflación porque nadie más pudo aumentar los precios, pero como los empresarios argentinos no eran competitivos en el mercado internacional, entonces se terminaban fundiendo todo. Se lo doy como corolario al revés, como para decirles eso, ¿no? Que se utilizan esos mecanismos para controlar los precios internos. Si usted cierra la economía, usted puede manejar el precio que quiere ahí adentro, pero cuando la abre, está sometido al sistema de precios internacionales. Faltaba la pata proteccionista ahí. ¿Cómo? Faltaba la pata proteccionista. Claro, pero lo que tenía que hacer Cavallo era frenar un proceso inflacionario que era incontrolable, ¿sí? Entonces, para frenar un proceso inflacionario incontrolable y un Estado fundido, él no tenía muchas herramientas. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, rijámonos por el sistema de precios internacional. Entonces, que entren y salgan los productos de Argentina como quieran, ¿sí? Entonces, nadie va a poder vender más alto que lo que vale en el mercado internacional. Porque Profe. el sistema de precios en una economía capitalista es el pilar. Entonces, ya estoy con vos, tener una institución como el sistema de precios internacional, como institución, para un país como nosotros, que no respetamos ninguna institución, ¿sí? Una de esas instituciones es un sistema de precios, fue fantástico. Tuvimos 10 años de estabilidad, eso sí, los consumidores estaban chochos y las empresas se fundían todo. Cuando nos quisimos dar cuenta de qué se trataba eso, ya estábamos todos fundidos. Sí. Profe, ¿el Estado no debería de controlar los precios y regularlos? Porque mucha de la culpa que tiene la inflación es de los comerciantes. No. Lo que el Estado debería o no debería hacer es objeto de la política y va a encontrar 400 millones de libros escritos en función de que el Estado debería controlar y 400 millones de libros escritos en función de que el Estado no debería controlar. Sí, ya leí varios. Lo que nosotros nos tenemos que concentrar es cuáles son los efectos de que el Estado haga o no haga determinada cosa, ¿me entiende? Porque si nosotros nos ponemos a hablar de lo que... y no es que no me guste hablar del tema, porque a mí me encanta, pero no vamos a tener tantas horas de Zoom. Si nosotros nos ponemos a hablar de lo que debería o no debería hacer el Estado, no terminamos más. Yo lo que le digo es que si el Estado pone un arancel, pasa esto. Si el Estado saca el arancel, pasa esto. Yo le digo las herramientas que tiene el Estado. Ahora usted, cuando se dedique a la política, que sea abogada, porque casi todos los abogados después se dedican a la política, empiece a pensar si el Estado debería controlar o no debería controlar, pero tenga en cuenta, usted cuando sea política, ¿no? Y piense, no, pero yo creo que el Estado debería controlar el ingreso de los bienes del exterior para producir la industria nacional, que usted diga, bueno, entonces vamos a poner un arancel. Si el Estado pone un arancel, lo que va a pasar es que va a pasar tal cosa, los precios del producto internacional se van a encarecer, si los precios del producto internacional se encarecen, los comerciantes van a aumentar el precio, si los comerciantes del mercado local aumentan el precio, el consumidor lo va a tener que pagar más caro, si el consumidor paga más caro un determinado bien, es como si yo le estuviera bajando el ingreso, y si yo le estoy bajando el ingreso, el consumidor se va a avivar dentro de 2 o 3 años, y cuando lleguen las elecciones me voy a tener que volver a mi casa. Más o menos así razonan los políticos en este país. ¿Me entiende? Profe, le hago una consulta. Sí. El hecho de que estén entrando ya hace muchos años mercadería extranjera como
encontramos en ropa o juguetería, por ejemplo, Sí. en marcas orientales, chinas, taiwanesas, ¿eso no perjudica al comercio del país? Perjudica al comercio. Eso tiene que entre, vamos a hacer un ejercicio, que entre mercadería. O sea, me refiero porque hay muchas al comercio empresas, no, porque muchas fábricas nuestras. Al comercio no lo perjudica porque el comerciante le da lo mismo comerciar con tela importada que con tela nacional, con productos. O sea, que la industria textil esté desarrollada como está desarrollada en Argentina, está desarrollada así básicamente para que los argentinos podamos comprar algo. ¿Sí? Si usted cierra la importación de productos textiles de China y deja que los empresarios argentinos fabriquen, va a terminar pagando un jean 17.000 pesos, va a terminar pagando una camisa 14.000, porque son carísimas las producciones argentinas de textil. Sobre todo lo que es la industria plana. ¿Sí? Porque cuando usted compara lo que... si hay un país que se ha dedicado a la fabricación, ¿sí? de indumentaria, son los países orientales. ¿Sí? Ellos se dedican a la fabricación. Yo siempre doy un ejemplo. En Argentina se produce el cuero. No sé si ya se los dije. En Brasil se arman los zapatos, ¿sí? Y en Francia le ponen el cocodrilo, ¿sí? Entonces, en Argentina usted produce el cuero, supóngase que vale $1, en Brasil arman el zapato, pasó a $10, y en Francia le ponen el cocodrilo y vale $150. Entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio es poner el cocodrilo, el negocio es la comercialización de los zapatos. Lo que pasa es que Argentina, en lo que es producción, no es fuerte ni en comercialización, ni en producción, ni en distribución. Argentina no se dedica a nada, ¿me entiende? Como no se dedica a nada, en lo único que Argentina es eficiente y produce es en cereales y en granos. Algo ahora de soja. Pero vendemos la lana y compramos el chaleco. Sí, quédese tranquilo, que si usted le da para... le va a salir más barato producir la lana, mandar a hacer el suéter afuera y comprarlo que poner gente a tejer acá. Eso ¿por qué? Porque el empresario de Argentina que tiene que tejer la lana, el capital es carísimo, la mano de obra, o sea, el capital es carísimo. La mano de obra es más cara que un operario oriental. Y los impuestos internos ni le digo lo que tiene que pagar. ¿Sí? Entonces siempre le va a ser más conveniente al empresario, porque el empresario ¿qué hace? Le hace lo que le sea más conveniente, sería producir la lana acá, mandar a confeccionar afuera y volverlo a traer y venderlo. En esa industria, casualmente, la textil, somos muy poco competitivos los argentinos. Pero ¿qué pasa? La tenemos desarrollada. Tenemos la industria textil desarrollada de la época que nos dedicábamos a sustituir importaciones. Y entonces tenemos que estar haciendo equilibrio para que no se funda más de lo fundida que está, porque ya no toleramos más gente que se quede sin trabajo, pero no deja de ser un equilibrio para sostener una industria textil en la cual no somos vanguardistas en el mundo ni de casualidad. Pero se sostiene, ¿eh? Hay empresarios que se sostienen y se sostienen bien y son muy competitivos, pero no tienen dadas las condiciones para esa industria. Al menos eso es lo que pienso yo. Las condiciones en Argentina están dadas solamente para un tipo de industria, que es la industria agropecuaria alimenticia. Los demás hay que sacarse el sombrero que pueda sobrevivir en este país. Además, sobreviven básicamente a fuerza de pura voluntad. Sí, pero hay cosas en el que Estado no controla. En el comercio. Un ejemplo, estoy hablando de la minería en el sur. Hacen minería y como no hay, en Argentina, por lo que tengo entendido, no hay refinería y va a parar toda a Francia o a Europa. Claro, sí, tal cual. Entonces, ¿qué ganancia tiene Argentina? Ganancia, miren, el tema de la minería en Argentina es una fuente de ingreso de dólares para... una fuente de ingreso de dólares para el gobierno. Yo le voy a explicar esto, mire. Las empresas que se dedican a la minería o las empresas petroleras, que básicamente lo mismo, son empresas multinacionales. ¿Sí? Operan en todos los países del mundo. ¿Sí? Tienen pozos petroleros, ¿sí? O minas y canteras
en una cierta cantidad de países del mundo. Esos pozos petroleros o esas minas o canteras tienen una cierta reserva, una cierta productividad, ¿sí? Vamos directamente al caso del petróleo. Supongamos que una empresa como Shell, que tiene pozos petroleros en todos los lugares del mundo, ¿sí? Shell puede vender determinada cantidad de petróleo en el mundo de acuerdo a la demanda, pero tiene reservas como para producir petróleo durante 100 o 200 años. ¿Qué hace? Si en Argentina las condiciones para sacar petróleo se le ponen dificultosas, tapa los pozos en Argentina y los saca de otro país donde tenga más ganancia. ¿Me entiende? Usted me dice, ¿y por qué no controlan las mineras en Argentina? Porque si yo le controlo demasiado la minería en Argentina y le exijo demasiado, corro el riesgo de que el tipo cierre la mina y se vaya a sacar oro o otros metales a otro lado, donde también hay. Entonces, ¿dónde saca? Donde le dan mejores condiciones. Entonces, para que una empresa minera venga a hundir un montón de capital en Argentina para buscar oro, para buscar plata, para buscar minerales, o litio, como es ahora. Fíjense que tenemos la principal reserva de litio, una de las principales reservas de litio del mundo. Para que vengan a poner un montón de guita en la fabricación de litio, hay que darle condiciones para que venga, porque si no van a buscar litio a otro lado. Por ejemplo, en China. En China hay litio y bueno, y van a China, y hay que competir con China a ver quién le da mejores condiciones. Ahora, No, pero hay algo que no nosotros en este entiendo, contexto- profe. Sí. Si usted me dice de que si se le cierran las puertas a las compañías extranjeras, bueno, el país no tendría sus ciertas ganancias. Pero el país no tiene, por ejemplo, yo hablo en la minería porque es la que más conocimiento tengo. Sí, usted me está diciendo que la minería, si se procesara acá, se podría tener más ganancias. O sea, Argentina no tiene los medios para hacer... No tiene. No tiene. A eso voy. No, todo lo que sea industria de capital intensiva, que se requiera mucha plata, Argentina, si hay algo que no tiene, es plata. Sí, bueno, nadie tiene plata. ¿Me entiende? Argentina, Sí. si hay algo que no tiene como país, está fundido Argentina. Sí, eso sí. Yo se lo vengo diciendo desde el primer día que arrancamos. El Estado argentino está fundido. Usted parta sobre la base de que cualquier negocio que usted quiera hacer acá en Argentina tiene un socio, que es el Estado argentino, que está fundido. ¿Usted se asociaría con un fundido para poner un negocio? No, creo que ninguna empresa lo haría. Bueno, Y de tanta- entonces el Estado argentino está fundido. Entonces, en el momento que usted tiene que hacer un negocio con un socio fundido, tiene que decir, mirá, yo para asociarme con vos me tenés que dar si no, no pongo un peso. ¿Y ese es uno de los motivos de los cuales muchas empresas extranjeras no invierten en Argentina? Exactamente. La inversión extranjera directa, que se llama, es muy superior en cualquier país del Mercosur que en Argentina. En Argentina no hay empresa extranjera que esté viniendo a invertir. Sí van a Brasil, sí van a Perú, sí van a Uruguay, porque aunque les interese el mercado argentino, aunque la empresa diga, voy a ir a invertir a Argentina porque me interesa fabricar zapatillas para venderle a los argentinos, o me interesa fabricar automóviles para venderle a los argentinos, se instala en Brasil, porque de Brasil tiene el Mercosur, y es como si estuviera en Argentina. ¿Me entiende? Sí. Si Argentina no ofrece mejores condiciones que Chile, que Brasil, que Uruguay, que Paraguay, no le estoy diciendo mejores condiciones que Suecia, mejores condiciones que los socios de alrededor, no van a venir acá, porque nos venden desde el mismo Mercosur. El mercado argentino tampoco es tan grande, o sea que Argentina tiene que generar las condiciones para que la inversión, si es que la política argentina es que venga la inversión extranjera, porque por ahí la política argentina es que se desarrolle la pequeña y mediana empresa local, y que todos trabajemos en pymes locales que se dedican a los servicios, y no sé, porque si alguien supiera cuál es la política económica, que me la cuente, pero como yo no la sé, no la logro, o sea, no la logro ver, porque más hay que reconocer que el gobierno asumió en el medio de una crisis fenomenal, o sea, cuando esto se termine y el gobierno haga pie y veamos a ver para dónde sale, le digo, pero por el momento lo único que estamos haciendo es subsistir, imprimiendo dinero para repartirlo y que la gente siga comiendo. Y en ese repartir de dinero vamos todos. Ok, gracias, profe. Pero más o menos así, no es muy académico como se lo digo, pero básicamente el plan ahora del gobierno actual es
A ver cómo salimos de esto, con la mayor cantidad de gente viva y sin morirse de hambre. Porque está todo parado. Los niveles de actividad están muy bajos. Hostelería, gastronomía, educación, todo parado. La industria de la construcción, las grandes obras, está todo parado. Bueno, pero eso lo dice por el momento que estamos cruzando ahora, Sí, que sí, es mundial, porque creo que la crisis es mundial. Claro, la crisis mundial. O sea, nadie en este momento puede intentar hacer nada distinto a lo que hace porque no tiene respuesta. Por más que usted ahora quiera, o sea... Porque yo por lo que veo hay muchos países que son... Usted va a invertir y va a poner una industria para un mercado que cada vez compra menos, ¿viste? Entonces más bien están todos recogiendo, como se dice en la jerga, están todos ordeñando la vaca, sí, pero ninguno está produciendo ternero nuevo, ¿me entiende? Seguimos ordeñando la vaquita que tenemos, tranquilo, y vemos a ver cuándo aclara. Claro, pero lo que yo me refería que ahora con el hecho de la pandemia, que hay muchos problemas, muchos países que antes eran potencia, se están quedando, hablando mal y pronto, arruinados económicamente por el hecho de... No, mire, las potencias no se arruinan económicamente, porque las potencias tienen algo que se llama reservas, ¿sí? Entonces... el problema que tenemos nosotros es que nos agarró sin reserva. Nosotros no tenemos reserva, pero tanto las potencias como los países de alrededor tienen reservas. Entonces, en los momentos donde la cosa les va mal, ¿sí? Sacan esa reserva que en la época de bonanza las acumularon, ¿sí? En las épocas de bonanza acumulan reservas y en la época en la que les va mal inyectan esa reserva para que no les vaya tan mal. El problema que tiene Argentina es que cuando le va bien, en lugar de acumular reserva, al contrario, potencia ese ciclo, ¿sí? Y en lugar de acumular dinero, reparte más porque cree que la bonanza va a ser eterna, y cuando le va mal, entonces la malaria también se pronuncia. Yo les dije que los ciclos en todos los países son una especie de onda que sube y baja. Sí, las oscilaciones. O oscilaciones que suben y bajan, pequeñas, prácticamente imperceptibles para el común de la gente, y en Argentina son palazos para arriba, palazos para abajo, porque básicamente en Argentina el problema es más político que económico. Bueno, me estoy yendo muy por la rama económica, Sí. no tanto de Pero derecho. no, porque la economía y la política pero sepan ustedes lo que pasa, ustedes lo que tienen que saber es los efectos de cada medida económica, cuáles son las consecuencias. O sea, cuando usted me dice, sí, hay que poner controles a la minería, yo le digo, fenómeno, usted va a controlar, pero puede pasar que se le vaya el hombre, que le diga que cayó la producción y que en lugar de sacarle oro de acá, le saque de la mina que tiene en Chile. No, era una pregunta, porque no, realmente... pero ¿me entiende cuál es? Sí. Mire que no vaya a creer que yo tengo ideas económicas muy firmes, y que soy liberal y que soy socialista. Yo siempre lo que analizo la economía es a tal medida, tal consecuencia. Sí. Y cuando le hablo de Argentina, de que Argentina no logra encajar, es porque Argentina no ha sido coherente en el mantenimiento de política económica, ¿me entiende?, con el correr del tiempo. Si usted me dijera, no, pero Argentina tuvo 20 años de política liberal y se demostró que no era así, o 20 años de política socialista y no pudo, pero Argentina tiene 2 años de cada cosa, entonces no sé decirle. Usted pregunta, ¿y por qué Argentina no funciona? ¿Y por qué no funciona? Porque no se dedica a nada. Bueno, todas estas transacciones, ya para ir terminando, porque estamos 6:30, de divisas se juegan en el mercado de cambios, ¿sí? En el mercado de cambios, entonces donde se produce la comercialización de una divisa por otra. Algo que tienen que saber ustedes, a qué se denomina tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio, cuando alguien le dice el tipo de cambio peso-dólar, es el número de pesos que hay que entregar para obtener una moneda de dólar. Entonces, cuando alguien le dice el dólar en Argentina vale 83 pesos, ustedes dicen el tipo de cambio peso-dólar en Argentina es de 83 pesos, porque hay que entregar 83 pesos para obtener
una unidad de dólar. Si dijeran el tipo de cambio dólar-peso, sería exactamente al revés. Sería el número de dólares que hay que entregar para obtener un peso argentino, que sería algo así como 0,01 y pico. Centavos de dólar daría. Entonces, cuando hablamos del tipo de cambio, hablamos del tipo de cambio generalmente peso-dólar. ¿Qué significa una depreciación? ¿Qué significa que la moneda de un país se deprecia? Supone una disminución en el poder de compra de la moneda de un país. Y acá vamos a poner el peso de Argentina, el ejemplo de Argentina, donde ustedes lo van a ver, muy clarito. El peso argentino generalmente contra el dólar se deprecia, ¿sí? Porque el tipo de cambio peso-dólar es cada vez más alto, o el poder de compra del peso disminuye, ¿sí? Cuando una moneda se aprecia, el poder de compra de esa moneda aumenta. Con la misma cantidad de moneda se pueden comprar más bienes. Fíjense que desde que se creó el euro, más o menos en 1990, ¿sí? La relación entre el euro y el dólar va oscilando entre 80 centavos y 1,20. ¿Sí? A veces el dólar y el euro se acercan al 1 a 1, a veces uno baja, el otro sube, pero se mantienen entre 0,80 y 1,20 la relación, el tipo de cambio entre el dólar y el euro. ¿Sí? Puede estar 1,20 o puede estar 0,80. ¿Sí? Suben y bajan. Brasil, supónganse, hace 20 años que tiene el real oscilando entre los 3 y los 5, el dólar oscilando entre los 3 y los 5 reales. Ahí. Las monedas oscilan, a veces se aprecian, a veces se deprecian. Se aprecian y se deprecian en función de los flujos de capitales. Cuando entra mucho flujo de capital al país, las monedas se aprecian. Cuando el flujo de capital es de salida, o los capitales se van del país, las monedas se deprecian. En Argentina pasa siempre lo mismo, la moneda se deprecia. Siempre. Salvo en contadas épocas que donde se producen ingresos de capitales y se aprecia. ¿Sí? El tipo de cambio real, ¿se acuerdan la diferencia que había entre una variable real y una variable nominal? El tipo de cambio real está dado por el poder adquisitivo, por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Puede ser que varíe el tipo de cambio nominal, pero el tipo de cambio real se mantenga estable. Por ejemplo, si todos los bienes que hay en la economía argentina si los bienes que hay en la economía fueran por el valor de 1.000 pesos, ¿sí? Y el tipo de cambio con el peso dólar es 1 a 1, ¿sí? Y la moneda se deprecia nominalmente, pasa a ser de 2 a 1, pero el precio de los bienes acompaña esa depreciación, entonces varió el tipo de cambio nominal, porque ahora es de 2 a 1, pero el tipo de cambio real no varió, porque el poder adquisitivo es exactamente lo mismo. Cuando se produce una devaluación en un país, ¿sí? Lo primero que cambia es el tipo de cambio nominal y real, porque cambian las dos cosas, ¿sí? Y la gente pierde poder adquisitivo. A medida después que la inflación va avanzando, ese tipo de cambio nominal, ese tipo de cambio real va acompañando el tipo de cambio nominal, entonces realmente el poder de compra o el tipo de cambio se acomoda. Generalmente, entonces, el tipo de cambio tiene incidencia, ¿sí? En los precios de la economía, ¿sí? Sobre todo en aquellos precios que están regidos por el mercado internacional. ¿Cuáles son los determinantes en el mercado de divisas? ¿Se acuerdan cómo era el mercado, ¿no? Donde teníamos la oferta y la demanda y el mercado se ponía de acuerdo en un precio. El mercado de divisas es exactamente igual. Si ustedes grafican el peso y el dólar, van a ver el mercado de divisas. ¿Quiénes son los oferentes de dólares en el mercado de divisas? ¿Sí? En el mercado de divisas, los oferentes de dólares, ¿quiénes son? Los exportadores. ¿Vieron que Argentina está continuamente esperando que los cerealeros liquiden, que los chacareros liquiden los granos? Desesperado el gobierno porque los chacareros liquiden la cosecha. ¿Para qué? Para que traigan los dólares, para que sean oferentes de dólares en el mercado de cambio y el dólar no siga subiendo. Cuando se liquida la cosecha, cuando se liquidan las exportaciones, lo que hace es ingresar divisas al mercado de cambio. Otra manera de ingresar divisas al mercado de cambio es cuando vienen turistas extranjeros. Los turistas extranjeros vienen con sus dólares, con sus reales, con sus euros y los cambian por moneda nacional, ¿sí? Demandan moneda nacional y ofrecen la moneda extranjera. O
cuando hay entrada de capitales financieros. Cuando hay entrada de capitales financieros, porque se ve que en Argentina hay un buen clima de negocio para comprar activos, los capitales financieros empiezan a venir. Mire, cuando en Argentina esto se acomode, los activos argentinos van a quedar muy baratos. Van a quedar muy baratos. De hecho, hoy están baratos. Entonces, ustedes van a ver que cuando esta situación acomode, el tipo de cambio va a empezar a caer, no en términos nominales, sino en términos reales, porque va a haber un ingreso de capitales importante del exterior que vienen a aprovechar esos activos financieros que están muy baratos. Entonces viene gente del exterior o empresas del exterior con dinero, ¿sí?, a invertir en la economía real o en la economía financiera, ¿sí?, cambian su dinero por peso, ingresan al país y ofrecen sus dólares en el mercado. Al haber muchos oferentes de dólares, el precio del dólar tiende a caer, ¿sí? Después, cuando se termina el buen clima de negocios, así como en un momento fueron oferentes, después se transforman en demandantes de dólares. Pero básicamente las tres vías que hay que manejan la oferta de dólares en el mercado de cambio son las exportaciones, la entrada de turistas y la entrada de capitales financieros o de capitales reales, ¿sí? Por el contrario, la demanda de dólares está dada por dólares para las importaciones, la demanda de dólares para la salida de turistas al exterior y la demanda de dólares cuando los capitales se retiran o se van al exterior, ¿sí? Ahí tienen los tres determinantes de la oferta y de la demanda de dólares. ¿Van bien hasta ahora? Sí. Otro tema que incide en la oferta y en la demanda de dólares son el tipo de cambio real, ¿sí? El tipo de cambio real. Cuando el tipo de cambio, como yo decía hoy, es alto, o sea que el dólar está caro, ¿sí?, se importa poco, ¿sí?, y se exporta mucho, con lo cual hay una gran oferta de dólares en el mercado, ¿sí?, y poca por las exportaciones y poca demanda de dólares por las importaciones. Entonces, eso va a incidir en el precio de la moneda extranjera, ¿sí? Cuando la demanda de consumo de bienes, ¿sí?, de un país aumenta, lo que hace es aumentar el consumo de bienes tanto nacionales como importados. Entonces, cuando aumenta el consumo de bienes importados, hay una gran demanda de dólares para adquirir esos bienes. Es uno de los grandes problemas que tiene Argentina hoy, por ejemplo, que no puede elevar los ingresos de la población. Supóngase que el Estado dijera, bueno, como sea, yo quiero elevar los ingresos de la población. Voy a imprimir dinero para elevar los ingresos de la población. ¿Qué sucedería? Le duplica los salarios a la población sale a consumir, cuando sale a consumir demanda bienes importados, y cuando demanda bienes importados, presiona sobre el mercado de divisas y sube el precio del dólar porque hay que ir a conseguir dólares para comprar muchos bienes importados afuera. Porque cuando el consumidor consume, aunque el bien parezca que es nacional, tiene componentes importados. Entonces, sí o sí, lo que tiene que conseguir el gobierno para poder tener un mercado de divisas equilibrado es tener un Estado equilibrado. Y además, el diferencial de tasas de interés, ¿sí?, entre el extranjero y el país nacional hace que haya una cierta circulación de divisas hacia el país o desde el país hacia el exterior. Si la tasa de interés interna es más alta que la tasa internacional, ¿qué va a pasar? Los financistas internacionales van a venir con sus dólares al país, los van a cambiar por pesos y se van a colocar en pesos en el país, para obtener ese diferencial de tasa de interés, porque si yo por sus dólares le están pagando el 2% en Estados Unidos o en Europa por la moneda extranjera y vienen acá y pueden conseguir el 10%, ese diferencial de tasa de interés va a hacer que los capitales se muevan hacia el país que tiene una mayor tasa de interés, siempre y cuando se les garantice el tipo de cambio. Ese juego que hacen los capitales internacionales de irse hacia el país que paga más tasa de interés, en las guerras financieras se llama carry trade. Si alguna vez ustedes escucharon, es el famoso carry trade. Cuando Argentina tiene un tipo de cambio fijo, pero una tasa de interés muy alta,
los capitales internacionales vienen a la Argentina porque se les garantiza que van a tener una tasa de interés muy alta y después se van a poder ir con una ganancia muy alta. ¿Cómo se determina el tipo de cambio de equilibrio en un mercado? Por el libre juego de la oferta y la demanda de divisas. ¿Sí? Ahora bien, y con esto termino. Y después si quieren preguntar algo, también nos podemos quedar un ratito más. ¿Cómo manejan el tipo de cambio de los países? Porque en los países pueden regular el tipo de cambio. Sabemos que no todo está, que siempre el gobierno puede intervenir, o el Estado puede intervenir, para regular la economía. Los tipos de cambio pueden ser, el sistema de tipo de cambio que utiliza un país puede ser flexible, quiere decir que el dólar fluctúa con el libre juego de la oferta y la demanda, ¿sí? Cuando hay mucho ingreso de capitales al país, el precio de la divisa baja. Cuando hay mucha salida de capitales del país, el precio de la divisa sube. Y el gobierno deja que eso pase hasta que el mercado se equilibra. O puede manejarse con tipos de cambio fijos, ¿sí? Es decir, como fue en la época de la convertibilidad, que yo le decía que un peso valía un dólar y el Estado garantizaba que un dólar valía un peso, y era un sistema de tipo de cambio fijo. Muchos economistas opinan que Argentina debería manejarse con un tipo de cambio fijo porque Argentina no respeta la institución del mercado y al ser un país que institucionalmente no respeta las instituciones, la moneda del país generalmente es corrupta y si pusiera un tipo de cambio fijo, si pusiera un tipo de cambio fijo, eliminaría esos problemas devaluatorios que tiene el país cada vez que en lugar de tener que ajustar el Estado, nominalmente lo que hace es hacer una devaluación y ajustar a todo el sistema pagando justos por pecadores. Sí, doctor, pero no es creíble eso. No es creíble. Yo, lo que usted está hablando de sistema de cambio fijo, porque acá lo vivimos en una época, y usted lo sabe también. No, pero espere. Sí. Una cosa es un sistema. Estamos hablando de sistema de cambio fijo, ¿eh? Sí. Pero usted, ¿se acuerda que yo dije una palabrita ceteris paribus? Sí. Bueno, en la época que acá hubo tipo de cambio fijo, hubo otras 200 o 300 cosas más que arruinaron el tipo de cambio fijo. O sea, puede ser tan bueno un tipo de cambio fijo como un tipo de cambio flexible, ¿sí? Depende la ocasión y depende de las circunstancias. Ahora, si usted tiene un tipo de cambio fijo, como tuvimos nosotros en los 90, ¿sí? Que en ese momento era bueno para garantizar parar la inflación, como se paró el proceso antiinflacionario, pero a su vez pone un tipo de cambio fijo, pero mete un déficit fiscal fenomenal, donde el Estado gasta 10 veces lo que recauda, eso le explota, como explotó en Argentina. Ahora, después usted échele la culpa a lo que quiera, el tipo de cambio fijo, pero usted podría haber dicho, no, cuando salió de un tipo de cambio fijo, porque ya no necesitaba más un tipo de cambio variable, le explotó todo porque el país estaba explotado, pero no era por el tipo de cambio fijo. Lo que pasa es que ahí lo que faltó también fue las garantías del Estado, o sea, por eso le digo, la economía... Pero en el Estado argentino no puede garantizar nada porque está fundido. Yo se lo repito siempre, si usted tiene un Estado que... Si usted tiene... Pero años, no está fundido de ayer, de años está fundido. Porque si usted tiene un Estado que hace 60 años que gasta más de lo que recauda, ¿sí? Exacto. Dígame cómo hace usted para no fundirse. Entonces el Estado argentino está fundido. Pero no de ayer, ni de anteayer, desde años. Y nadie lo pudo acomodar, ni siquiera no lo pudo acomodar en los 90, nadie lo pudo acomodar, ni Duhalde, ningún presidente lo pudo acomodar. Nadie. Cuando más o menos lo pudieron acomodar y lo rompieron, vino el otro atrás y lo estroló. O sea que exactamente. No hay chance. No se sigue una línea. Todo lo que yo le doy en economía acá es aplicable a estados que no están fundidos. Cuando usted tiene un socio que lo tira para abajo, no hay nada de esto que funcione. Pero si usted tiene un tipo de cambio fijo en un país normal, en determinadas circunstancias puede funcionar. En Argentina no va a funcionar nunca nada por esto que yo le digo, porque siempre usted va a tener un Estado descontrolado que gasta mucho más de lo que recauda. Así es. Entonces, los tres tipos de cambio que se utilizan son los tipos de cambio flexibles, los fijos o los semifijos o ajustables, que son sistemas de banda de flotación, donde ¿qué hace el gobierno? Cuando
¿Se acuerda que yo le dije que el dólar y el euro fluctuaban entre 0,80 y 1,20? Bueno, cuando el tipo de cambio empieza a subir y el gobierno no quiere que suba más, ahí interviene y empieza a vender. ¿Sí? Entonces el tipo de cambio empieza a bajar. Cuando no quiere que baja más, interviene y empieza a comprar. Cuando sube, vende, y va manteniendo el dólar en una determinada banda. Pero para que, supóngase, Argentina, cuando intenta hacer eso, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está fundido. Entonces, ¿con qué va a intervenir si no tiene? ¿Qué le está pasando al gobierno ahora? Quiere decir que tiene un sistema de tipo de cambio que fluctúa en el mercado, pero el dólar va siempre para arriba. Entonces el Banco Central siempre interviene vendiendo hasta que llega un momento que ya no tiene más para vender. ¿Me entiende? Porque el problema no es el tipo de cambio, el problema es otro. El problema es que el Estado está fundido. Al tener el Estado fundido, la gente ¿qué hace? Y se va. Está todo el mundo yéndose. El agente económico. Cuando yo le hablo de la gente, es el agente económico. Sea empresa, sea persona, tiende a salir. No sé, usted no me la conteste la pregunta, pero si yo le doy la chance de quedarse ahora con 100.000 pesos en el bolsillo o con el equivalente en dólares, elija usted la moneda en que se lo va a quedar. No, yo se la contesto. Con el país, con la edad que yo tengo y en el país que estoy viviendo, con la economía que he pasado, me quedo con los dólares. Claro, no, usted cualquiera y con la edad que tenga. O sea, si usted sabe que los pesos se le van a derretir en la mano, se va a quedar sin nada. Totalmente. No solamente los pesos. Hasta que Argentina no arregle eso primeramente, no podemos conversar de más nada. Claro, por eso le decía, no solamente de eso. Las economías o las políticas económicas en este país han llegado a que yo haya perdido hasta lo más esencial, mi casa. Así que por eso le digo, ese cambio que usted habló, a mí me recuerda momentos muy, muy feos, porque nos vendieron un país que, por supuesto que yo lo creí, obviamente, y bueno, y de un día pero yo se lo menciono como ejemplo de lo que es un tipo de cambio fijo, como ejemplo de lo que es una comunidad. Ahora, acá no funcionó, pero acá no funcionó porque a par de eso le metieron un Estado que se llevó todo puesto. Terrible, se llevaron puesto todo. Claro. Pero bueno, así es la cosa. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de culminar? ¿Qué quieran hacer? Yo más o menos le he ido tocando los temas, más o menos por lo que yo les dije, pasan las preguntas. He tratado de... Pero por ahí ustedes tenían alguna pregunta preparada, más concisa, porque veo caras de haber estado leyendo mucho. Y si no, bueno, nos despedimos hasta la próxima reunión. Muy bien. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, cualquier cosa, hay un chat también donde pueden plantear alguna preguntita, eso siempre está abierto hasta hoy a las 12 de la noche. A las 12 de la noche se cuelga, el profesor Castro pone el examen, ¿no? Y ahí empiezan. Sí. A las 2 de la mañana empieza. ¿A las 9 de la mañana? A las 2 de la mañana. Sí, porque hay algunos que precisan las 24 horas para ver si encuentran las preguntas en el texto. Pero ¿cómo vienen? Es malo preguntando. Vieron que hace preguntas complicadas que a veces no se sabe qué poner. Algunas te confunden. Son muy parecidas las respuestas. Y las que yo le pasé eran mucho más fáciles. No sé por qué pone estas más difíciles. Sí, son muy parecidas algunas, sí. Sí, si no le gusta poner preguntas fáciles. Porque nos quiere sacar de derecho para mandarnos a economía, me parece. No haga eso. No haga eso. No lo haría jamás. Si los abogados saben más de economía que los economistas, usted quédese tranquila ahí en derecho. Los abogados andan bien, no haga eso. Bueno, chicos. Doctor, una pregunta con respecto al parcial, al final. A mí me tiene preocupado el asunto ese de que 24 preguntas en 24 minutos. ¿Van a ser tan extensas? No, porque las 24 preguntas son de múltiple choice, como las de ahora, a poner la crucecita. Sí, está muy bonito que sean con una crucecita, pero hay que leerse todos esos enunciados que son gigantescos. Yo termino de leer la pregunta. Son las mismas, son la misma pregunta. Ahí estamos.
No le digo que le van a tocar las mismas porque de cada tema hay un montón de preguntas, de cada bolilla hay un montón de preguntas pero hay alrededor de 800, 1000 preguntas que son las que son todas iguales y son esas. Muchas preguntas que están hechas y son esas, pero son de ese estilo. De estas 24, ¿cuántas tenemos que Después va a aprobar? tener 2 para desarrollar. Pero si La mitad, Karina. tiene 24 minutos para poner las cruces, usted ponga. Claro, el 50%, No Karina, tenés que tener aprobado. Así le voy a si hacer, usted mirá. leyó, le van a salir, le van a salir. No, sí, yo leo. Yo leo, miro los videos, yo leo. Trate de hacer tatetí en la menor cantidad posible. Y las preguntas abiertas, profesor, las preguntas que son abiertas, ¿son como complicadas o no? Las preguntas abiertas las hace el profesor Castro, que es malo. Yo no sé, a mí no me dejan hacer, le digo la verdad. Pero que no escuche. ¿Están grabando o no? Creo que no están grabando. Podemos prestar presentar una... Sí, doctor, lo están grabando, ¿eh? Se llega a enterar el profesor Castro de esto. Votamos al doctor Alejandro. Escúcheme, sí, porque el apellido no lo va a poder reproducir. No. Yo cuando doy clases presenciales... Cuando doy clases... ¿Cómo es? Hoy la ataqué. Cuando doy clases presenciales exijo que el alumno antes de empezar a escribir el parcial ponga mi nombre y apellido, porque si no sabe escribir mi apellido no aprueba. Ay, yo sé, apruebe. Entonces, porque el profesor Castro pone con quién cursó la materia, entonces que escribe mal Oiliataguerre, ya no lo corrijo. Porque yo todas las clases lo escribo, cuando llego escribo, mi apellido es así. Entonces, en el correr de las clases lo tiene que aprender. Si el que no lo aprendió porque no vino a clase. Ahora me hago un machete. Muy difícil que apruebe. Machete no, urgente, pero acá no se preocupe porque no le van a preguntar nada. Bueno, pero es así, el final va a ser así, son 2 preguntitas y las preguntitas son para desarrollar 4 o 5 renglones, no crea que va a tener que escribir 3 carillas. Pero así como es de malo preguntando, después es bueno corrigiendo, no se preocupe. No, bueno, chicos, pero... Sí. Puede ser muy bueno corrigiendo, pero si está mal, está mal. Por más que sea bueno. No, bueno, sí, porque el múltiple choice se corrige solo aparte. No hay chance ahí. ¿Vio? Lo corrige la computadora, que es lapidaria. La computadora no perdona. Sí, es con las 2 preguntitas. Yo voy a tratar de no tener la camiseta de Boca puesta. Claro, usted haga un tatetí electrónico, si no. Que conteste rápido. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Los dejo acá. Bueno, gracias. Nos encontramos el próximo viernes. Hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego a todos.